Estamos viendo cómo en televisión, los medios de comunicación y todo están dando por hecho que Pedro Sánchez lo tiene súper fácil. Y hemos visto cómo Puigdemont ha salido desde Bruselas, desde Bélgica, sacando pecho y regocijándose bueno, pues exponiendo sus condiciones y exponiendo todo lo que debe de hacer Pedro Sánchez. Pero no lo tiene tan fácil, ¿eh? No lo tiene tan fácil, porque que es posible que a este señor lo indulten y se pueda pasear por España y que en las próximas elecciones catalanas hasta pueda participar y salir elegido y en Cataluña, sí, hemos visto cosas peores. Hemos visto cosas como la ley del sí es sí, y si haces recuento, cómo han soltado terroristas a la calle ya hace tiempo, cómo los han ido acercando al País Vasco, todas las concesiones que pidió ETA y ahora mismo los tenemos en el gobierno. Entonces, sí es cierto que nos estamos ruborizando por algo que, pues bueno, es grave, es un prófugo de España y es grave, pero hay gente que mató a personas, gente de ETA, terroristas. Entonces, es un mal menor. O sea, si lo ponemos a analizar tal y como es un mal menor, ¿no? Esto no es, es peor lo que ha ocurrido con Rubalcaba, con Zapatero, ha sido mucho peor que lo que puede pasar ahora. Hemos tenido gobiernos que han ido al hilo de la preparación de todo lo que está ocurriendo, entre ellos Rajoy. Hubo una pequeña isla con José María Aznar, pero nos dejó sus clavelitos, sus florecillas por el camino, y eso también ha hecho que España pues vaya cojeando en ciertos aspectos. Pero hay cosas que han sido bastante graves, nadie se ha enterado y no ha pasado nada. Y ahora sí pasa. Bueno, esto es un poco para atacar la psicología del español, para polarizarnos más cuando soltaron a terroristas de ETA, cuando acercaron a esos terroristas al País Vasco, cuando ocurrieron muchas cosas, cuando habían bombazos, cuando incluso aquellas imágenes se intentaban tapar. Ahora no, en este momento serían, pues bueno, los héroes de España o del País Vasco, ¿no? Pero ciertas cosas se llevaban con cierta prudencia para que no nos diésemos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahora están muchas cosas de cara a la palestra y de cara a la opinión pública, pero lo van a ir dulcificando. Es decir, ha tomado una actitud Pedro Sánchez que esto no le va a favorecer. Y te voy a decir por qué no le va a favorecer. Porque mira, en Bruselas, que son muy guapos, muy chulos, todos ellos, los europeos, pues estupor. Hay un estupor importante en Bruselas con la agenda europea de Sánchez para lograr ser investido. Esta reunión de Yolanda Díaz con Puigdemont se produce después de que Álvarez remitiera una carta al Congreso Europeo reclamando que avale que el catalán y el vasco sean lenguas oficiales. Todo esto son unas maniobras de un gobierno en funciones que se entiende que no son medidas urgentes y necesarias para el interés general. Es decir, Europa está preguntándose, incluso siendo afines muchos a Pedro Sánchez, están diciendo, oye, esto no es urgente. Y que además todo esto se produce por parte del gobierno que ostenta la presidencia de la Unión Europea, que está haciendo lo contrario que anunció y que se esperaba en este semestre. La Unión Europea está observando movimientos que causan sorpresa, como la carta que mandó el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, en la madrugada del 17 de agosto al Consejo Europeo para reclamar que avale la propuesta de Sánchez de hacer oficiales en la Unión Europea el catalán y el vasco y el gallego. Este es el precio que pidió Puigdemont para otorgarle al PSOE la presidencia del Congreso, según se pudo comprobar 2 horas más tarde. Pues esto ya lo hablé, pero vamos a desgranar un poquito todo esto.
Eslovaquia, Hungría y Alemania, según se han informado a través de muchos medios de comunicación la Unión Europea, rechaza de momento esta iniciativa. En Bruselas ya han desayunado este lunes con la llegada de la vicepresidencia en funciones de Yolanda Díaz para reunirse con Puigdemont, que es un prófugo de la justicia española a quien el Tribunal General de la Unión Europea acaba de retirar la inmunidad como eurodiputado. Es más, es más. Europa ya se está cuestionando, oye, Pedro, ¿qué estás haciendo? Porque tú estás poniendo en juego lo que no queremos que ocurra en nuestros países. Es decir, países donde sería insoñable que esto se produzca, por más Agenda 2030, por más lo que tú quieras, y lugares donde un ministro, por menos, dimite porque es la forma de ser de ese pueblo, de esa gente, de ese país, Pedro Sánchez ha puesto en práctica algo que los países de la Unión Europea no lo están viendo bien. Es decir, tú estás abriendo la caja de Pandora para que perseguidos por la ley de nuestro país, de otros países evidentemente, se puedan juntar con políticos y que no pase absolutamente nada y que todo salga a bombo y platillo. Y estás blanqueando algo que algunos países europeos con mucho peso no van a consentir. Sin embargo, el presidente del gobierno en funciones ha renunciado a intervenir en el Parlamento Europeo el 13 de septiembre para presentar las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea. Has oído bien. Un evento que se preparaba para que en junio tuviera que renunciar al discurso que estaba agendado para el 13 de julio. Lo hizo tras la publicación de una carta del jefe del grupo del PP europeo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, que pedía a la presidencia de la institución, Roberta Metsola, que se retrasara a septiembre de forma que no coincidiera con la campaña electoral. Se esperaba que Sánchez brillara en una comparecencia el 13 de septiembre en el marco de la intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el debate de Estado de la Unión. Pero el 29 de agosto el presidente español lo canceló con el argumento de que era conveniente no celebrarla por el debate de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se había fijado el 26 al 27 de septiembre. Una cancelación que se ha interpretado que se debe a que el presidente en funciones quiere ahora evitar una sesión en la que podría enfrentarse a críticas de otros grupos y en la que podría producirse un encuentro con Puigdemont que inmortalizaran las cámaras. Una posibilidad que no le convendría y que ha quedado reservada de momento para Yolanda Díaz. Sánchez preferiría concentrarse en cónclaves más controlados, más cómodos, más asequibles, como la reunión del Consejo de Comisiones en Madrid el 3 de julio y la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebrará en la Alhambra de Granada, lugar precioso, el 6 de octubre. El Partido Socialista cuenta con esa investidura que sea el 17 de octubre, para lo que prevé sumar el voto de Puigdemont pasado ya septiembre y el ecuador de la presidencia española de la Unión Europea. No parece que tenga mucho sentido que el discurso de sus prioridades. La vicepresidenta segunda ha desembarcado este lunes en las dependencias de ese Parlamento Europeo en Bruselas, justo cuando podía verse una exposición que se inaugura formalmente este martes y que organiza Puigdemont, en la que reivindica referéndum ilegal del 1 de octubre, según ha denunciado la delegación de los ciudadanos en la Eurocámara. El Partido Liberal Alemán, el FDP, liberal, que preside precisamente el ministro de Finanzas, Christian
Lindner ha planteado que le parece extraño que se promueva una candidatura en funciones y respecto a la candidatura en sí ha mostrado reticencias de que concurra después de que se desvelara su intento de colocar a dedo al marido de la señora Calviño en el patrimonio nacional, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. Así lo refrenda Adrián Vázquez, jefe de la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara. Y se ha hecho conocer a los compañeros liberales alemanes que pusieron en contacto con su formación cuando conoció la candidatura de Calviño y que le plantearon todas estas cuestiones. Europa no está por la labor, porque Pedro Sánchez aquí ha abierto un melón y nos lo estamos comiendo. Pero ese melón no se adapta a Europa. Y Europa va a empezar a ir rechazando y cortándole y criticándole y dándole caña, siendo España, teniendo España la presidencia de la Unión Europea. Con lo cual, no veo que todo pueda ser tan fácil. Quizá este gobierno pueda gobernar durante un par de años, un año, hasta que Puigdemont le exija todo lo que le ha pedido en esa comparecencia donde parecía pues que sacaba más pecho que un palomo. Pero no se lo va a poder dar, porque abre un melón en la Unión Europea donde sí, sabemos que países de la Unión Europea, Agenda 2030, pero abre puertas a cosas que los países que quieren implantar sus normas de la Agenda 2030 y de todas estas marranadas no pueden consentir. Ya veremos hasta dónde llega esto. Ya veremos hasta dónde llega todo lo que Pedro Sánchez puede o quiere hacer. No se sabe. Yo lo dejo aquí y con todos estos datos le damos vueltas y sí es cierto que ayer no hice directo porque no sabía exactamente por dónde se puede coger esto, pero ya veo por dónde van los tiros. La Unión Europea puede poner sus críticas y el llanto en el cielo. Y te puedo decir que eso a Pedro Sánchez no le beneficia. Sí, tú dirás, bueno, pero en España, mientras tanto, seguimos con la misma cantinela. Sí, pero sobre todo cuando dependemos de financiación europea. Y te puedo decir que esa financiación no puede ser y no puede ser aprobada o si puede ser aprobada. Y además, por cierto, ahora hay que dar explicaciones a la Unión Europea sobre ciertas cosas de concesiones económicas a las comunidades autónomas. Así que por mi parte nada más. Gracias por estar aquí. Esta noche tenéis directo. Besitos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.